Hola, bienvenidos a la Noche de Museos del Museo Nacional de Arte. Soy Ariadna Gómez, quien coordina el programa MUNAL Más Inclusivo. En esta ocasión tenemos como invitada a la arquitecta Taide Buenfil. Arquitecta, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y pues bueno, queremos platicar de usted y con usted. Así que por favor permítame leer su currículum. Eh, la arquitecta Taide Buenfil es arquitecta con maestría en responsabilidad social y académica en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Quiero platicarles que ella es egresada de la Universidad Anáhuac. Eh, Desde 1998 es docente en la Facultad de Arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Una de sus mayores satisfacciones es haberse puesto como meta laboral la emisión de una norma de accesibilidad para personas con discapacidad a espacios construidos de servicio al público y verla impresa en el Diario Oficial de la Federación. Ella ha sido subdirectora de Participación Ciudadana en el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, Secretaría de Salud. En el 2017 se desempeñó como coordinadora de la Maestría en Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac. Es docente en la División de Estudios de Posgrado, Facultad de Arquitectura en la UNAM, con la materia de Accesibilidad y Diseño Universal desde el 98. Ha sido integrante fundadora del Seminario de Accesibilidad y Diseño Incluyente. Adicionalmente, imparte clases en diversas universidades. Actualmente es directora general de la CONFE a favor de las personas con discapacidad intelectual. Integrar en los proyectos arquitectónicos urbanos las características y especificaciones para lograr espacios, servicios y productos con accesibilidad universal, brindando seguridad y comodidad a todo tipo de usuarios, incluyendo a personas con discapacidad. La arquitecta Taide tiene discapacidad motriz adquirida. Sin embargo, ella se mueve, trabaja, enseña, pinta y vive la vida intensamente desde su silla de ruedas, con una energía, una pasión y una actitud positiva que ojalá muchas más personas tuviéramos. Arquitecta, muchas gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, quiero platicarle al público que nosotros nos conocemos hace muchos años, no voy a decir cuántos, pero precisamente yo conocí a la arquitecta en el Museo Nacional de Arte cuando ella estaba haciendo, o bueno, acudió para hacer toda una evaluación arquitectónica para ver de qué forma el edificio debía adaptarse para recibir personas con discapacidad. Estos elementos se fueron implementando y han ido cambiando a lo largo del tiempo y bueno, ahorita de hecho se tiene que hacer una nueva revaloración. Y para esto, arquitecta, de todos los edificios que usted ha revisado, ha evaluado, en el quehacer museístico específicamente, ¿usted ha visto esta evolución? Los edificios de los museos se han ido adaptando a ser accesibles. Bueno, encantada y un honor de verdad estar con ustedes. Es así, el museo como que es wow, ¿no? Entonces, lo que es el MUNAL, ¿no? Entonces, aquí con lo que me preguntas, Ariadna, me encantará platicar que sí se ha visto esta evolución. Podemos platicar y aquí sí vamos a mencionar a lo mejor los años. Desde principios de los 90 que Libre Acceso empieza a trabajar en todo el tema de accesibilidad. Libre Acceso es una organización de la sociedad civil. Empieza a promover todo lo que es la accesibilidad y empieza a ver, bueno, todos los géneros de edificios en los que había que participar y con los que había que participar para poder lograr estos cambios y lograr sobre todo la inclusión de las personas con discapacidad. Entonces, sí ha habido un cambio y algo bien importante con lo que nos hemos topado con gran satisfacción, lo puedo decir, es la voluntad.
la voluntad que es lo que muchas veces, o más bien, mueve montañas, ¿no? Porque puedes llegar con personas que a lo mejor no tengan ni el interés ni la intención de adecuar un inmueble. ¿Por qué? Porque de repente dicen, es que no vienen. Y entonces viene como este ciclo en el que preguntas, no vienen porque no podemos ingresar, porque no es accesible, o porque es, o más bien, y con esto es llegar a cómo sí se debe de ir implementando. Entonces, como mencionas, el MUNAL empezó y otros museos, que aquí es lo padre, ¿no? Que se ha visto cómo a lo largo del tiempo los museos existentes fueron adecuando sus instalaciones, que de repente a lo mejor no quedan al 100% accesibles por la misma situación, pero sí se ve la intención, el enfoque y algunos cambios paulatinos que se hacen para lograr la inclusión, sobre todo a lo que es el objeto principal del museo, que es disfrutar los espacios, disfrutar de las obras que comparten y el poder tener el acceso a la información sobre estas obras, ¿no? Entonces, las cédulas en sistema braille, la lengua de señas, o sea, lo que es el acceso no nada más arquitectónico, sino el acceso a la información y a la comunicación. Entonces, estos cambios, en definitiva, sí se han venido observando y algo que también es padre es hablar de que en los nuevos museos ya se observa los que son de nueva creación en el momento en el que sí contemplan la accesibilidad desde el inicio del diseño, desde el inicio de proyectarlos con esta intención de que todos y ya no específicamente para personas con discapacidad, sino que aquí vamos viendo esta evolución en cómo llegamos al diseño universal, en el cual ya se piensa en todos, incluyendo a las personas con discapacidad. Que este cambio puedes decir, bueno, nada más es la forma de mencionarlo, pero es un gran cambio en su significado, porque aquí vemos que se incorporan lo que son las familias que pueden ir con carriolas, lo que son las personas de la tercera edad, lo que pueden ser, digamos que alguien que se rompe una pierna temporalmente, o sea, cómo todos nos vamos incluyendo, personas obesas, personas asmáticas, o sea, todo tipo de personas, cuando logramos hacer accesible, los espacios van a ser cómodos para todos, para niños, ¿no? Por las diferentes dimensiones que ellos mismos manejan, por la facilidad, la accesibilidad cognitiva, cuando manejamos la información de una manera sencilla, de fácil lectura. Entonces incluimos a personas con discapacidad intelectual, pero también a quienes tenemos dificultades a lo mejor de orientación o de ubicación en los espacios, y a los niños, que sea también algo muy sencillo, que en su mismo desarrollo van a ir adquiriendo otras habilidades, pero que en ese momento nos dan solución. Entonces, sí creo que es bien, bien importante y la voluntad es básica, en donde pensemos en todos y siempre tratemos de incluir a la mayoría. Entonces, si lo hacemos con esta visión de inicio, es más fácil aterrizarlo ya en lo físico, ya en el proyecto o en la misma instalación de la que hablamos. Sí, definitivamente es importante la voluntad porque habrá museos que no tengan una accesibilidad física, pero cuando tengan buena voluntad y se preparen y sensibilicen para recibir al público, y como decía, no nada más con discapacidad, sino a todo el público y estar consciente de todas las diferencias, eso va a ser muy, muy benéfico, ¿no? Y bueno, va a permitir que aunque físicamente no está adaptado, pero muchas veces las personas entre sí se ayudan. Eh, bueno, arquitecta, por favor, ilústrenos. ¿Cómo es que ayuda la norma de accesibilidad para personas con discapacidad en espacios construidos de servicio público que usted estuvo trabajando y la logró llevar a ser esto, una norma oficial? Pues o sea, la norma, eso fue un interesante y es todo un proceso la creación de una norma y creo que eso es lo valioso. Comento que esta no es una norma oficial mexicana porque la construcción como tal debe de estar a cargo no del Ejecutivo. Las normas las emite el gobierno
el poder ejecutivo, que sería en este caso lo que es el federal, el presidente y las secretarías. Sin embargo, la construcción está a cargo de los estados y los municipios. Lo importante de la norma fue que en el momento en el que se emite, había muchos estados que no contaba, o sea, decías, debe de ser accesible, porque en ese momento que fue en el 2001 cuando empezamos a trabajar esta norma y en el 2007 cuando se logró publicar, en este proceso, digamos que todas las entidades, todos los estados de la República contaban con leyes estatales que decían, debe de ser accesible. El entorno debe de ser accesible. Sin embargo, no había un documento que te dijera, ¿qué es accesible? Para mí accesible podría ser tener una rampa con la pendiente que se me ocurriera, aunque fuera así. Eso para mí era accesible y entonces estaba cumpliendo con una ley. Sin embargo, no había este documento técnico, básicamente, que es lo que es la norma mexicana, que es un documento técnico que lo que buscó fue establecer los mínimos técnicos para cuando habláramos de accesibilidad, poder lograr. Y con esto, por decirte, las especificaciones, las dimensiones del ancho de una puerta, las dimensiones para salvar desniveles, que puede ser con elevadores, con rampas, con salvaescaleras, o sea, y que esto tuviéramos los mínimos para que pudiera ser funcional para personas con discapacidad. Al establecer los mínimos, lo que sucede es que tanto las autoridades, o con este documento, las autoridades era totalmente abierto para tomar la información, adaptarla y establecerla en su entidad, ya como algo obligatorio. Y bien, para las personas con discapacidad, que cuando supieras que te dijeran es accesible, supieras cuáles eran los mínimos con los que te ibas a encontrar cuando te decían que eso es accesible. Esa fue básicamente y es la importancia de la norma mexicana, que con el transcurso de los años podemos ver que ya muchos estados cuentan con sus especificaciones, con las características que ya son técnicas y todos los requisitos para poder decir si algo es accesible o no. Esa es la importancia de la norma mexicana de accesibilidad, y bueno, la emoción es justamente el haber visto publicado en Diario Oficial, que siempre es pura letra, el ver gráficos, ¿no? Entonces dices, bueno, o sea, ver todo eso creo que es muy importante y sobre todo la utilidad que podría tener un documento de este tipo o que tuvo un documento de este tipo para todo lo que es ya los reglamentos de construcción de todas las entidades. Esta base creo que es bien importante y fue lo que nos llevó a nivel federal el poder lograr esta norma. Entonces, esa es como que, pues la emoción y el invitarlos a que la conozcan, esté en internet y adicionalmente ya pueden ingresar, por decir, la Ciudad de México tiene la norma técnica de accesibilidad, el manual de la norma técnica de accesibilidad, que ya involucra específicamente diciéndote cuántos cajones de estacionamientos debe haber y además te da las dimensiones, o sea, es como toda esta parte que se ha venido construyendo y con lo cual, regresando a lo mejor a la primera pregunta en donde mencionabas si los museos, creo que es todo un proceso que no nada más se puede ver con un enfoque, ¿no? Tiene que ser cómo logramos que todo el país vaya caminando y que todos los sectores de la población también vayan caminando hacia la accesibilidad, porque tiene beneficios para todos. Entonces es trabajar con sociedad civil, pero trabajar con las autoridades y también trabajar con medios de comunicación, pero también con lo que es la iniciativa privada y por último también con todo lo que es y específicamente con todo lo que es el sector construcción, los arquitectos, los ingenieros, o sea, toda esta población que es responsable y que también aquí hemos visto cómo va transformándose, ¿no? Desde la percepción del concepto, en donde ahorita que decías, puede ser que no sea tan accesible, aquí es o es accesible o no es accesible. Sin embargo, se pueden hacer también ajustes razonables y esta es la forma en que vamos avanzando como sociedad para lograr una inclusión. Falta muchísimo por hacer porque digo, la ciudad, o sea, el país está construido
pero todo lo nuevo ya lo incluye y vemos cómo todos estos programas lo que hacen es que todo lo existente se vaya adecuando y vaya logrando la accesibilidad para todos. Sí, definitivamente la norma que da la pauta nos ayuda prácticamente a todos y como bien dice, nos falta muchísimo y sobre todo los edificios que son antiguos, que no tienen considerado nada de esto, pues bueno, deberán buscar ¿no? La forma de irlos adaptando. Y bueno, vienen otros temas patrimoniales y bueno, ese es otro tema y amerita otra entrevista. Pero en esta ocasión yo quiero preguntarle ahora en relación a la pintura, porque pues dentro de su currículum sé también que se ha dedicado a pintar. Y al respecto de esto, por favor, compártanos qué es lo que le provoca pintar, qué la llevó a decidir pintar. Platíquenos. Bueno, mi mamá pintaba y entonces yo desde chica, pues me encantaba como sentarme junto a ella y me prestaba, ya sabes, ahí un poquito de óleo y me ponía un lienzo de estos de cartón con entelado y entonces empezaba como a hacer mis primeros pininos. Y de ahí se quedó, después estuve estudiando y de repente siempre me ha gustado, a lo mejor también la profesión de arquitecta tiene algo que te jala, que te lleva hacia lo que es la parte creativa, la parte artística, que yo diría que todos llevamos dentro, algunos la escuchamos y la procuramos para desarrollarla, y otras personas deciden dedicarse o en otros ámbitos del arte o al ejercicio o a otros aspectos, pero yo creo que todos tenemos una fuerza interior que nos lleva a tener otras actividades. Entonces, a mí en sí la pintura, te digo, de ahí parte y después en realidad se ha convertido en lo que para mí funciona, que es una forma de expresión, una forma de disfrutar, de observar, porque también cuando pintas creo que te enseña o que vas observando de manera diferente las cosas, que vas viendo cómo podrías sacarlo. Y el juego, creo que la vida es un juego maravilloso en donde o sea, alguna vez escuché en la televisión, ¿no? Que decían que es una situación en la cual tenemos que ir, solucionas un problema y surge otro, y es así como un club de ir buscando, de ir percibiendo, de ir aportando. Y en este aportando también es dándote a ti misma. Y la pintura en mi ser creo que me da muchísimo en el sentido de reflexión, me da tiempo para mí, me da tranquilidad y es una forma de expresarme, buena, mala, bella, no bella, pero al fin y al cabo es la forma en que te expresas. Y creo que eso es súper importante porque somos seres comunicativos. Entonces debemos de, así como seres sociales, implica la comunicación. Entonces, creo que ese es parte de lo que nos da el pintar, de lo que nos dan las artes plásticas en estos momentos, ¿no? Te acompañan siempre. Sí, la verdad que sí. Y bueno, precisamente tenemos en pantalla el tríptico que tiene a sus espaldas. Y, y bueno, quiero compartirle al público algunas de las obras que usted nos prestó para mostrar. Y, y bueno, entiendo que además de pintar, también ha hecho un poco de escultura y, y bueno, ¿ha tenido alguna muestra de su obra, exposición? Sí, digamos que en los 90, ya tiene mucho tiempo, fue cuando sí estaba más dedicada a la pintura y entonces tuve varias exposiciones colectivas siempre, nunca he tenido una exposición individual. Sin embargo, llegué a exponer en casas de cultura de diferentes delegaciones o municipios y en Casa Lam, que también expuse la anterior, que es ahorita que decías un poco de escultura, de modelado. Ujú. La anterior es
a lo mejor me gustaría platicar un poquito qué Sí, fue sí. lo interesante del anterior, aunque fui a Home Depot y de repente me gustó el tubo que estaba pues torcido, ¿no? Y de ahí lo que hice fue comprar, este cuadro empezó primero por el marco. Compré el tubo, no cabía en mi coche, entonces les pedí que lo partieran en cuatro. Después fui al centro a comprar lo que son los codos de fierro fundido y mandé a hacer un marco. Y el marco estuvo ahí en mi casa hasta se oxidó. Ahí lo pueden ver. Ahí estuvo hasta que un día decidí, bueno, jugar y como que dices, para una telaraña, tiene que ser este aspecto. Entonces, bueno, aquí lo que estuve haciendo es bueno, primero la telaraña, que fue averiguar sobre cómo se hacen las telarañas y de verdad es impresionante, es con alambre, pero incluso si le llegas a mover, tiene esta flexibilidad de las telarañas, entonces descubres a base de observación y de un libro, que fue lo que me dijo cómo empezar a hacer una telaraña, empieza del centro, se va ampliando, y cómo la misma estructura de la telaraña la hace flexible, ¿no? Entonces dices, wow, o sea, toda esta parte. Después estuve buscando manos de amigos, la mano chiquita es de mi sobrino. Ah, Después manos de amigos que fueran como muy expresivas en el sentido de la forma en que tuvieran las venas, en el que tuvieran los dedos. Y entonces aquí fue el cómo, ya que encontré manos, hice los moldes en yeso, que la mano de mi sobrino tenía 6 años y bueno, se me quedó atorada la mano, entonces no podía zafarlo. Creo que los dos llorábamos porque el otro con la mano en un bloque de yeso, que no podía ni caminar ni cargarla, entonces ya, logramos sacar la mano. Después mandé a hacer los moldes en cera y entonces en cera ya puedes trabajarlos mucho más y darle más detalle para resaltar esas características, esas venas, esos nudillos, o sea, cómo los puedes hacer. Y ya se hizo el vaciado en aluminio y posteriormente los coloqué en la telaraña, ¿no? Este cuadro mide 90 por 90 ujú. y pues sí, fue un trabajal. De aquí aprendí a admirar a las arañas porque sí es un trabajal hacer las telarañas. Entonces, creo que esos son los juegos, eso es la forma en que vas solucionando el cómo le voy a hacer, qué es lo que quiero hacer. Y todo eso implica creatividad, implica ir viendo y después ya que tienes las manos, ¿cómo las voy a atorar? Están muy pesadas, me va a aguantar, es alambre muy delgado. Entonces, como que toda esa parte se me hizo, fue como tejer una telaraña en alambre y creo que eso es lo que te da la observación, el maravillarte, la capacidad de asombro, que yo creo que es algo que es maravilloso y ojalá que nunca perdamos, porque aquí fue como que vemos una telaraña todo el tiempo y de repente es la capacidad de asombro de lo que es en realidad una telaraña. Y eso son cosas que al fin y al cabo te vienen a dar y son para ti, ¿no? Para momentos tuyos que después se puede exponer y lo más increíble es que las personas logren verla y logren percibir lo que quisiste a lo mejor en el momento transmitir, comunicar, pero esa parte de asombrarte de lo que tenemos alrededor, de lo que somos y de lo que implica la naturaleza, creo que es una parte maravillosa del arte que te nutre como individuo y te permite, pues, poder admirarte de muchas cosas, ¿no? Del valor del ser humano, de la riqueza del ser humano, ¿no? Y cómo resolver las cosas. No siempre se empieza de un punto, como nos está platicando, empezó por el marco, ¿no? Que comúnmente Sí, pensamos que las pinturas o las esculturas, pues bueno, lo último que se les trabaja es el marco o la base, y aquí fue al revés. Eso es una. Y otro, qué interesante se vuelve una obra de por sí, cuando la vemos, bueno, nos llama la atención o nos impacta, nos gusta, pero qué interesante se vuelve todavía más si sabemos su historia. Y en relación de historia,
Y regresándola a los museos, ¿hay algún museo, alguna pintura que le haya atrapado, que le guste, alguna preferencia? Híjole, una pintura que siempre me ha dejado, bueno, cuando la he podido observar y cautivada, es una que se encuentra en Nueva York, El futbolista, de, es ay, Eco se apellida, pero esa, ¿qué te puedo decir? La fuerza de las pinceladas, las pinceladas podrían ser un poco al estilo Van Gogh, que no son pinceladas, ¿no? Sino como que son rastros de pintura que van dejando algo y de lejos observas perfecto como el movimiento captas y la fuerza, el contraste de lo que sería la patada de un futbolista, valga, y no es un futbolista como tal, ¿no? Es abstracto, pero esa es en realidad una obra que, bueno, cuando he ido me puedo quedar maravillada viéndola, ¿no? Sí, sí, sí. Hay, de verdad, como hay autores que, pintores o escultores, ¿no? Que no sé qué sucede, qué magia sucede, que cuando la vemos, oh, nos impacta o nos llega algo. Y eso es lo bonito también del arte. Y de asombrarnos, ¿no? O sea, ahí sí fue así como, wow, o sea, no sé, te llega, te da y es increíble estarlo viendo. Sí. Arquitecta, ya le decía que nos hacía falta más tiempo. Me parece que pudiéramos platicar mucho con usted. Sé que hay muchas cosas interesantes de las que podríamos platicar, pero este ratito que nos regaló de su experiencia con el arte, se lo agradezco, lo comparto con el público y esperemos verla prontito en el museo en persona y que nos dé una conferencia o una plática en persona. De todas formas, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes de verdad y un honor estar en este espacio. Mm, gracias. Bien, pues los dejamos con esta entrevista y nos vemos la próxima noche en museos. Gobierno de México.